Más tarde, ya en el castillo. Eve se despierta después de haberse dormido en brazos de Noelier y delante de los sirvientes. Al abrir los ojos, expresa que no sabía que había un lugar como ese, tan suave y acolchonado en el jardín. Noelier le explica que están en el dormitorio. Nuestra protagonista, aún mareada, no logra distinguir su rostro y le pregunta quién es, y quién la trajo hasta allí. El líder dragón se disculpa, le dice que es Noelier, y que si la dejaba dormir allí en el jardín, se podía resfriar. Eve, aún afectada por el alcohol, dice que si es Noelier entonces está bien, porque es su esposo. Causándole una cálida sonrisa al líder. Luego, Eve reflexiona de que en realidad no es su verdadero esposo, porque ella le estuvo mintiendo todo el tiempo. Lo mira y se pregunta si no le estuviera ocultando la verdad, si sería la relación entre ellos diferente. Acerca su mano hacia la de él, y debido a su borrachera, le dice a Noelier que tiene un gran secreto, a lo que él le sigue la corriente preguntando si es así. Eve le contesta que sí, y que se sorprenderá mucho cuando lo escuche. Le pregunta si quiere que primero le cuente un poco. Noelier amablemente, le responde que puede hacer lo que ella desee. Es entonces cuando ella entre risas le dice que está bien, y le pregunta si se quiere acercar un poco a ella. Noelier se acerca hacia ella, y Eve se acerca aún más hacia él. Ella le expresa que en realidad quiere hacer algo. A la mañana siguiente, nuestra protagonista abre sus ojos y al levantarse se pregunta dónde está, se da cuenta de que es el dormitorio de Noelier, y se cuestiona cómo fue que llegó hasta allí. De repente, siente un fuerte dolor de cabeza debido a la resaca. Se pregunta cuánto bebió el día anterior, desea que alguien la ayude. Una voz irrumpe sus pensamientos, es Noelier que le pregunta si ya despertó. Le acerca un té, y le comenta que le ayudará a aliviar la resaca. Eve, un poco incómoda, le agradece. Nota un semblante incómodo y agitado en Noelier y se siente confundida. Se pregunta por qué él está así y si fue por algo que ella hizo ayer. Le parece una locura no recordar nada, y como realmente perdió todo el conocimiento. Pero aún así, dado que todavía está viva, cree que no han descubierto que es un lobo. Noelier le pregunta si se siente mejor, a lo que Eve le responde que sí, y que cree que el té es bastante efectivo. Noelier le dice que se alegra de escuchar eso. Eve piensa que el tono de voz de Noelier es el mismo de siempre, y se cuestiona si simplemente no estará cansado. Al ver que terminó su taza de té, le pide a Noelier una taza más. Al acercar su mano hacia él, Noelier se sobresalta con su toque y deja caer todo el contenido en la cama. Rápidamente, nuestra protagonista le pregunta si se encuentra bien y dónde se quemó. Al acercar su mano, el rostro de Noelier se transforma a uno de pavor, y aleja su mano abruptamente antes que Eve lo toque. Nuestra protagonista, al ver su reacción, se queda en shock. Y le pregunta si se encuentra bien. Noelier, incómodo e intranquilo, se disculpa y explica que solo se sorprendió un poco. Se retira diciendo que llamará a un sirviente para que cambie las sábanas, le pide que descanse. Y si tiene hambre, le enviará la comida a su habitación, porque tiene una reunión, así que no cree que puedan comer juntos. Tras abandonar la habitación, nuestra protagonista se pregunta qué le pasa a Noelier, y por qué la está evitando. Con un grito pregunta qué diablos hizo el día anterior. Después de ese suceso, durante una semana, a Eve le resultó difícil ver a Noelier, y mucho menos hablar con él. En ese tiempo, lo aprovechó para adaptarse completamente a vivir en el sur. Bueno, en realidad, fue el sur quien se adaptó a ella. Debido a que muchos sirvientes la asisten constantemente, preguntando si necesita algo o si existe algún inconveniente. Nuestra protagonista, al observar las expresiones faciales de los sirvientes, cree que parece que no se ha descubierto aún su identidad. Más tarde, junto a los niños, dejando escapar un suspiro, se pregunta por qué Noelier continúa evitándola. Le dice a Julie que tiene una pregunta que hacerle, a lo que la coneja le cuestiona sobre qué es. Eve le explica que es sobre el día en el que se emborrachó, le pregunta si pasó algo. Julie, muy nerviosa y rígida, le dice que no pasó nada. Eve la acusa de estar mintiendo, y le pide que le diga la verdad. Julie, sin poder mirarla a la cara, le dice que no, que realmente fue un momento pacífico y feliz. Y pregunta cuándo será que la señorita Eve les contará la continuación de aquella historia. Nuestra protagonista le pide que no cambie de tema. Rachel, al ver aquel intercambio, se le escapa un suspiro. Recuerda que, una semana atrás, antes de que Eve despertara,
Ella fue a la habitación de Noelier y le preguntó si de verdad se había revelado la identidad de Eve. Su hermano mayor le explicó que Eve aún no lo sabe, y que fue revelado mientras ella dormía. Indignada, Rachel cuestionó qué fue todo eso, explicó que no fingió no saberlo hasta ese momento para que terminara pasando algo así. La pequeña estuvo esperando que Eve se lo cuente por decisión propia. Desde el principio nunca le importó que fuera un lobo, porque ella es la persona que lo salvó y acogió cálidamente. Tanto ella como su hermano piensan de la misma manera, y no hay nadie que se oponga a ellos. Solo estuvo esperando que ella los eligiera. Noelier, cuando vio a su hermanita preocupada, le propuso que lo mantengan en secreto. En ese momento, usando su magia, le dio un comunicado a Happer. Le pidió que ordenara a todos los que viven en el castillo. Hay quienes habrán escuchado los rumores sobre su compañera, o que incluso lo han atestiguado directamente. Sin embargo, prohíbe cualquier mención sobre ello, hasta que ella misma revele su identidad. Si se viola esta orden, deben estar preparados. Esa fue la orden de parte del líder de los dragones transferida por Happer a los sirvientes. Uno de los sirvientes comentó que pensó que estaba borracho y había visto algo ridículo, pero si el líder está diciendo algo así, debe ser real. Otra sirvienta expresó que, de todas las cosas posibles, tenía que ser un lobo, y preguntó si no es algo demasiado. Comentaron que la señorita Eve es definitivamente una buena persona, sin embargo, si de repente se llegara a poner violenta como el lobo que los atacó la última vez. En ese momento Julie salió a explicar que Eve no nació así porque ella quisiera, además ella personalmente expulsó al líder del norte, y que Eve es simplemente Eve. Una voz le dio la razón, es Camel, que además agrega que nunca había visto al líder tan feliz. Lo vio con sus propios ojos y está seguro de que ellos también lo vieron. Julie le dio la razón. Los sirvientes se dieron cuenta de que es verdad, que el otro día incluso sonrió. También contaron que la señorita Rachel ya no se encierra todo el día en su habitación. Mary le comentó a Happer que parece que la decisión ya fue tomada, a lo que Happer le dijo que creyó que habría muchas reacciones negativas, pero parece que se preocupó por nada. Es un alivio que todos están muy apegados a Eve. Happer les recordó entonces que guardaran silencio hasta que la señorita Eve les abriera completamente su corazón. En ese momento, el gatito se encontraba en el árbol, y escuchó toda la conversación. Y reflexionó que no esperaba que la compañera de un dragón sea un lobo, y que esa información es bastante valiosa. De vuelta a la actualidad, en el despacho de Noelier. Se encuentra revisando y firmando algunos documentos importantes. En ese momento, un recuerdo invadió su mente, y rompió su pluma. Se siente avergonzado debido a eso, y el sirviente se encuentra confundido y alarmado. Noelier sonrojado le dice que le conseguirá un bolígrafo nuevo. Se cuestiona qué diablos está haciendo. Recuerda esa noche, cuando recostó a Eve en su cama. El momento en que ella despertó y preguntó quién la trajo hasta allí, y él respondió que fue él. Al principio tenía la intención de llevarla a la habitación de Sion donde duerme normalmente, pero como sus orejas sobresalen, no tuvo otra opción. Cuando Eve le dijo que, si es Noelier, está bien, porque es su esposo. El joven líder se quedó sin palabras, y rápidamente giró su cara para no mostrar su sonrojo. Pensó que puede que ella lo dijo sin pensar, pero aún así, su corazón no dejó de latir con fuerzas. Fue en ese momento, que Eve lo llamó, para decirle que ella tiene un secreto muy grande, y le preguntó si quiere que se lo cuente primero, después de que él le dijera que puede hacer lo que quiera. Se cuestionó si como bajó la guardia debido al alcohol, tal vez quiera contarle sobre su identidad. Él deseó que fuera así, para poder decirle que está bien y no tiene que preocuparse. Pero en ese momento, Eve se acercó y lo besó, dejándolo totalmente sorprendido. Luego de separarse, Eve con una cálida sonrisa le comentó que quería darle un beso de buenas noches a Noelier. En ese instante, nuestra protagonista comenzó a cabecear y a ceder ante el sueño. Le expresó a Noelier que tenía mucho sueño, y le deseó buenas noches. El líder dragón se quedó observando sin emitir palabras. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Y después de ese día, cada vez que mira a Eve se siente impulsivo. Pero sabe que no puede continuar así, porque podría llegar a lastimarla. Es por eso que cree que necesita mantener la distancia por un tiempo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sirviente que le comunica que Eve se encuentra allí para verlo.
Luego, nuestra protagonista se encuentra adentro esperando a que Noelier se desocupe para poder hablar con él. Le avisa que el té se está enfriando, a lo que él se disculpa y le dice que tiene mucho trabajo que hacer. Ella cabizbaja comenta que entiende. Noelier le pregunta si tiene algo que decirle, ella le responde que sí, y que sabe que está ocupado, pero aún así sintió que necesitaban hablar, sobre el hecho de que la está evitando. Noelier, nervioso, le informa que no lo está haciendo. En ese momento, Eve le menciona sobre aquel día, el día en que se emborrachó. Lo que le produjo preocupación a Noelier. Nuestra protagonista se acerca y se disculpa si es que fue grosera con él, le explica que realmente no recuerda, pero él puede hacer lo mismo. Noelier no entiende a qué se refiere, y le pregunta. A lo que Eve le grita que él puede hacerle lo mismo a ella, lo que sea que haya hecho aquel día. En su mente, concluye que si Noelier la ha estado evitando últimamente, seguramente fue porque bebió sin moderación. Desea fuertemente que solo no le pegue. Nuestra protagonista le explica que es para estar iguales, y si tiene algo en mente, se lo haga saber. Noelier, un poco incómodo, se queda sin palabras. Se pregunta si Eve realmente sabe de lo que está hablando. ¿Cómo puede simplemente de repente ir hacia él y pedirle que le haga lo mismo? Mientras observaba sus labios, una voz extraña le pide que la devore. Ocasionando que Noelier se alarme, continúa escuchando la voz que le dice que se deshaga de ella sin dejar ni un solo hueso. Siente una mano, y por último la voz le comenta que no pretenda ser noble, porque eso es lo que él desea. Eve, al ver la cara de preocupación y miedo de Noelier, se asusta y le pregunta si se encuentra bien. El líder le pide que regrese a su habitación. Eve le pregunta qué pasa, a lo que Noelier, mientras se cubre su rostro, le expresa que es difícil hablar con ella en ese momento, es por eso que le pide que por favor regrese. Nuestra protagonista le pide que aguarde, porque su tez no se ve bien, y le pregunta si no está enfermo o si tiene fiebre. Al acercar su mano para ayudarlo, este asustado aleja su mano abruptamente. Lo que ocasiona sorpresa y temor en Eve. Noelier, tenso, le pide disculpas, le dice que realmente lo lamenta, que espere un momento, que necesita ir a caminar. En el desierto de Occidente, en el Palacio del Oeste. Una mujer, riendo a carcajadas, pregunta si es realmente cierto, que la compañera del dragón es un lobo. Se trata de la líder del Oeste, Rayyan Niyar. Le pregunta al pequeño que tiene enfrente, porque le cuenta eso a ella primero. El pequeño se llama Millatuna, y le explica que como él es miembro del Oeste, por supuesto que debería hablar primero con su líder. La líder le cuestiona qué pasará si la información no es cierta, a lo que Milla le dice con el debido respeto, que la probabilidad de que eso suceda es muy baja, porque lo escuchó directamente de un sureño. La líder le explica que no pueden negar completamente la posibilidad de que no sea cierto, solo porque literalmente lo acaban de escuchar. Es por eso que, le pide que esta vez le traiga pruebas concretas. Milla le responde que si tiene su apoyo, investigará más rápidamente. Y le promete traer pruebas de las que no tendrá más remedio que creerle. La líder, tras escucharlo, le dice que está bien y que lo haga. Cree que eso va a ser muy divertido. Después de un tiempo, Milla vuelve al sur, para seguir con su trabajo de recolectar información. Al ver el palacio, Milla piensa que realmente es un espectáculo digno de ver. Decidió ponerse en marcha, y se come la hierba sospechosa morada, y gracias a sus efectos se transforma en gato. Feliz, el gatito está decidido a divertirse y ganar dinero ese día también. La hierba sospechosa es exclusiva de la familia Tuna. Su efecto es convertir en un animal con tan solo comerla. Milla participó en el desarrollo de esa versión, lo que le permite mantener su apariencia animal durante mucho tiempo sin complicaciones. En las afueras del castillo, Milla se preocupa, porque lleva caminando por allí desde hace varias horas, y se pregunta por qué la compañera del líder del sur ni siquiera asoma la nariz. La única información que logró descubrir es que los dragones habían plantado muchos manzanos. Se cuestiona por qué se esfuerzan en cuidar algo así, refiriéndose a los manzanos. Concluye que no necesita ninguna información que no le genere dinero, pero aún así le es peligroso entrar al edificio principal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un juguetón Saiyon, que levanta al gatito sin dudarlo. El pequeño se sorprende por ver a una bestia. Milla, al verlo, se pregunta si ese niño no es el hermano menor de la compañera. Piensa que tal vez porque es un lobo, es bueno cazando. Reflexiona que si lo convence,
el pequeño sería capaz de llevarlo hasta donde está la compañera. Supone que tendrá que tratar de persuadirlo adecuadamente. Al doblarse para bajarse de los brazos de Saiyón, el pequeño se asusta pensando que el gato se derritió, se pregunta si acaso lo lastimó, o si fue porque lo agarró. Miya al escucharlo, se da cuenta de que no sabe nada sobre gatos, aunque eso le agrada, porque puede derretirlo con el encanto de los gatos. Saiyón vuelve a agarrar al gato sin tener mucho cuidado, corre con el gatito en brazos prometiendo que él lo curará. Miya asustado, se pregunta dónde lo está llevando. Saiyón, desalineado por su travesía, se encuentra enfrente de su hermana. Eve, molesta, le pide que devuelva al gato al jardín. Miya se alegra de haberla encontrado. El pequeño le explica que parece que está enfermo, pero de repente el gato se escapa de su agarre, y camina sobre la mesa. Saiyón se sorprende que el gatito no esté enfermo, mientras Miya piensa que no pensó que encontraría a la compañera tan fácilmente, todo gracias al pequeño lobo, promete devolverle el favor al pequeño más tarde. Ya que pudo acercarse lo suficiente, se pregunta qué es lo que está leyendo la compañera. Al observar, nota que es sobre la guerra de los dragones, y supone que está intentando organizar la información. Se percata de que hay cuestiones que le gustaría averiguar más. En ese momento, recuerda la conversación que Eve tuvo con Julie, donde le preguntaba qué haría si supiera que está destinada a ser asesinada. Se pregunta si está relacionado con aquella conversación que tuvo con la criada la última vez. Y pensándolo bien, los jefes del sur, tanto el hermano como la hermana, son bastante extraños. Se cuestiona que, aunque los trabajadores aceptaron que la compañera sea un lobo, ¿por qué se les ordenó fingir que no lo saben hasta el final? Se pregunta si hay cosas que se ocultan entre la compañera y la cabeza de la familia. Concluye que la situación es más complicada de lo que pensó. Pero eso es un hecho que le encanta, ya que cuanto más compleja sea la información, más valiosa es. Es por eso que quiere investigar un poco más de cerca. Intenta llamar la atención de nuestra protagonista maullando para mostrarle algo. Cambia las páginas del libro, lo que sorprende a Eve, le señala una página donde se escribe sobre el este, y las sirenas que viven allí. Con el objetivo de darle algo primero que le sirva a la compañera, para así, poder acercarse más. Nuestra protagonista se sorprende al ver la página sobre las sirenas, al leer el contenido, donde cuenta que el gobernante del este es una sirena que ve más allá de la verdad. Eve, asombrada, se cuestiona si realmente existe una sirena que pueda ver la verdad. La orgullosa Miya reflexiona que es una virtud de un buen comerciante, comprender las necesidades de sus clientes. En la historia, Dios quería que la tierra se mantuviera pura, sin mentiras. En consecuencia, las sirenas pueden transitar tanto la tierra como el mar, y recibieron los ojos que penetran la esencia para supervisar la tierra. Sin embargo, cuando una sirena corrompida hacía mal uso de ese poder y generaba caos en el mar, Dios le entregaba un tridente al tritón de cabellos dorados, para que lidiara con la sirena arrogante. Dios le advirtió severamente a las sirenas que, si se atreven a hacer mal uso de ese poder, éste les será retirado. Como el representante de Dios, el tritón rubio, quien castiga a las sirenas corrompidas, fue elevado a la posición de líder del este. Eve rememora que, incluso en la obra original, se decía que las sirenas tenían una naturaleza justa. Después de todo, la única persona que impidió que Rachel masacrara el norte fue el líder de las sirenas. Aunque las sirenas ya no puedan percibir la verdad, dada su naturaleza, piensa que tal vez pueda obtener ayuda de alguna manera. Aunque si va con las sirenas, tendrá que mantenerlo en secreto de Noelier. Porque cree que sería un gran problema si se revelara que es un lobo frente a Noelier. Y si algún día su identidad es revelada, quiere ser ella misma quien lo haga. Mientras tanto, en el despacho del líder, Happer se encuentra un poco preocupado, y le pregunta al líder si le sucede algo, porque tiene un mal semblante. Happer reflexiona que ha estado así, durante varios días después de hablar con la señorita Eve, y se pregunta si habrán peleado. Uno de los sirvientes que fue víctima del calor de Noelier, le pidió que haga algo antes de que mueran quemados. Noelier le comenta a Happer, que él antes le había dicho que él y su esposa se llevan bien, a lo que Happer le dice que es correcto. Le pregunta si, cuando acababa de conocer a su esposa, si también se sentía avergonzado porque se volvía impulsivo cada vez que pensaba en ella. Happer, sin entender de qué habla, le pide que le explique. Noelier le quiso preguntar si también escuchaba una voz desconocida, pero es interrumpido por la voz, que le repite que debe atraparla, y le pide que tome lo que es suyo.
Happer, al ver su expresión asustado, le pregunta si está bien. Noelier, alterado, le dice que no es nada, le pide que espere, que irá a tomar un poco de aire. Happer le dice que adelante. Antes de irse, le pregunta a Happer si recuerda qué hacer en caso de que se vuelva loco. Happer, preocupado, aprieta sus puños, y le contesta que sí, y cuestiona cómo podría olvidar su petición. Ya en la noche, después de una larga sección de lectura, Eve siente que le duele la espalda. Mira al pequeño Sion y piensa que, aprovechando que se quedó dormido, irá a dar un pequeño paseo. Al salir de la biblioteca, se encuentra con Noelier, que caminaba por allí. Noelier, agitado, le pregunta por qué está allí, a lo que nuestra protagonista le contesta que tenía que buscar algo en la biblioteca. Eve reflexiona que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron, desde aquella vez que Noelier se fue repentinamente, no ha podido verlo. Por alguna razón siente que es agradable ver su cara de nuevo y quiere estar un poco más con él. Intenta acercarse mientras le pregunta cómo ha ido su día, y si aún tiene mucho trabajo por hacer. Noelier retrocede ante su avance y le dice que es muy tarde, y le pide que si tiene algo que decirle, se lo puede decir mañana. Eve, al ver cómo la evita, se pone triste y siente una punzada en su corazón. Alarmada, le reprocha que antes él le había dicho que no la estaba evitando. Es por eso que le pregunta por qué sigue intentando distanciarse de ella. Le cuestiona que si cometió un error, podría al menos decirle el motivo para poder corregirlo. Noelier, incómodo, le contesta que no es culpa de Eve. Ya cansada, nuestra protagonista le grita que ni siquiera es capaz de contestar haciendo contacto visual. Se acerca repentinamente y le pide que la mire a los ojos y le hable, lo que hace que Noelier se estremezca. Al verlo sonrojado, le pregunta si tiene fiebre, y le toca el rostro. Al notar que tiene temperatura, le cuestiona por qué no la llamó, cuando su cuerpo estaba tan caliente. Eve, en el fondo, reflexiona que todo el cuerpo de Noelier está caliente, y por alguna razón no puede deshacerse del calor al tocarlo. Un poco dudando, le pide disculpas por lo que va a hacer, y lo abraza fuertemente para intentar bajar así su temperatura. Le explica que entre más área toque ella, su magia funcionará mejor. Le pide que solo espere un rato, hasta que el calor se haya ido. Al mirar hacia su cara, se encuentra con un rostro agitado y compungido. Nuestra protagonista se sorprende y se preocupa, le pregunta si está bien. Y Noelier le acerca su mano a su rostro suavemente. Mientras acaricia la mejilla, Eve se estremece. Noelier se acerca hacia ella, como si estuviera a punto de besarla, pero se contiene y simplemente la abraza. Le pide disculpas, le explica que estaba tan mareado que no se dio cuenta. Le pide que regrese a su cuarto y duerma, porque es muy tarde en la noche. Con una sonrisa le dice que él se retirará primero. Eve, al quedarse sola, reflexiona que por un momento creyó que la iba a besar, pero no había manera que Noelier hiciera algo así. Por un instante se emocionó. Siente que su cara, sus orejas, sus brazos, todas las partes que entraron en contacto con Noelier, están tan calientes como si se quemaran. En ese instante, se cuestiona que esa temperatura no era normal y trata de recordar si alguna vez sucedió algo similar antes cuando se encontró con Noelier. Recuerda que en cada ocasión el calor disminuyó inmediatamente con su magia de hielo. Pero ahora, es diferente. Nuestra protagonista, asustada, se pregunta si es posible que se avecine su desbordamiento de maná. Claramente, recuerda que en la obra original el desbordamiento de Noelier ocurrió el día de la ceremonia de sucesión de Rachel. Se cuestiona si es por su culpa que las cosas han cambiado respecto a la obra original. En el fondo espera que Noelier conozca a su verdadera compañera, porque sabe que ella solo es un extra que dejará ese lugar, y desaparecerá de sus recuerdos. Sintiéndose culpable, se pregunta si lo que le ocurre a Noelier es debido a la codicia de ella y si ya no es un extra en la historia porque insiste en quedarse a su lado. El pequeño Sion aparece detrás suyo, comentándole que se quedó dormido, le pregunta a su hermana qué hace allí parada, y le pide que vayan a dormir. Nuestra protagonista le pide que entre primero porque tiene que ir a un lugar que visitar. Sion, curioso, le pregunta dónde queda el lugar, a lo que Eve le responde que en el este. Eve necesita encontrar respuestas sobre la leyenda y el significado de su existencia. Es debido a eso, que le cuenta a Sion que hay algo que le gustaría preguntarle a las sirenas del este. El pequeño, decidido, le dice que irá con ella, pero Eve le contesta que no, porque podría ser peligroso. El pequeño justifica que es debido a eso, y le pregunta por qué iría sola a un lugar así. Eve le contesta que es porque tiene prisa,
le promete que volverá rápido. Sayon, preocupado y triste, le cuestiona por qué no lo quiere llevar con ella. Aparece Milla en su forma humana y le cuestiona a Eve si no tiene lástima por su hermano menor que estará esperándola en un país extranjero, quién sabe por cuánto tiempo. Nuestra protagonista alarmada cubre a su hermanito, y le pregunta quién es. Milla le dice que no tiene que estar tan alerta, ya que estuvieron juntos todo el día. Eve, alertada, le pregunta qué quiere decir con eso, a lo que Sayon le pregunta si es Miau. Milla le dice que es correcto. Mientras despliega una alfombra, les cuenta que es el único gato que puede llevarlos a ellos al este. Eve, incrédula, le cuestiona por qué los llevaría al este. Milla le explica que tiene un cliente que siente curiosidad por su historia, y es deber del comerciante satisfacer las necesidades de los inversores. La intenta tranquilizar afirmando que no les hará daño, le pide que no sea tan cautelosa. Además, le pregunta cómo podría una simple bestia pensar en dañar a la compañera de un dragón. Le pide que solo piense en usarlo como transporte, y que sería mejor si pagara los gastos del viaje. Nuestra protagonista, aún dudando, piensa que es mejor que hacer el viaje ella sola, pero se cuestiona si realmente puede confiar en esa persona. Milla le expresa que si no le gusta no hay nada que pueda hacer por ella, y que pensó que era algo urgente, pero parece no ser el caso. Eve piensa que tiene razón, y que no está en condiciones de preocuparse por los medios en ese momento. Mientras avanza hacia él, Eve le pregunta su nombre, porque cree que estarán por un tiempo juntos, y es por eso que necesita saber cómo llamarlo. El gato le dice que se llama Millatuna, pero que solo lo llame Milla. Ya en la alfombra voladora, Milla le dice al pequeño que debería estar agradecido con él, a lo que Sayon, dudoso, le dice gracias. Eve piensa que ni siquiera pudo convertirse en la compañera de Noelier, así que no quiere ser una influencia negativa para él. Si descubre que ese es el caso, supone que lo mejor es dejarlo. En ese momento, Rachel se encontraba en su habitación teniendo un mal sueño. En ese sueño, un chico de cabello blanco parecido a Sayon le pide al dragón que tenga piedad, para que al menos el cuerpo pueda ser recuperado. Alguien, que parece ser su hermano, le pide que no se acerque. Otra persona parecida a Eve intenta acercarse y le solicita que por lo menos le muestre su cara por un segundo. Es allí cuando la pequeña se despierta asustada y con lágrimas en sus ojos. Al levantarse, se lamenta por tener esos sueños otra vez, ruega que por favor que dejen de mostrárselo, porque es demasiado doloroso. No quiere estar sola, es por eso que, se pregunta si Sayon y su hermana estarán durmiendo, y si puede ir a dormir junto a ellos. Al entrar a la habitación de Sayon la encuentra vacía. A la mañana siguiente, tanto los sirvientes como Noelier se encuentran buscando desesperadamente a Eve y a Sayon. Noelier se encuentra muy molesto. Una de las sirvientas le dice que allí no están, y otro le informa que tampoco hay rastros de ellos en el jardín trasero. Happer se encuentra regañando a Julie, le pregunta por qué no ayudó a la señorita Eve hasta el final del día, le cuestiona cómo puede seguir llamándose una criada. Julie, entre lágrimas y asustada, le explica que Eve le dijo que estaba bien si regresaba primero, esa es la razón. Expresa que realmente lo lamenta mucho. Y que aceptará cualquier castigo, porque pase lo que pase, debió haberse quedado al lado de la señorita Eve. Noelier se encontraba escuchando, pero piensa que tal vez todo sea en realidad su culpa. Por ser codicioso, cuando se movía impulsivamente, notó que ella ni siquiera podía respirar correctamente. Piensa que tal vez se pudo haber sentido asustada al verlo perder los estribos por un momento. Y debido a eso ella quiso huir de allí. En un estado de tensión, opina que debió haber esperado hasta confirmarlo, pero por alguna razón no pudo esperar más. Y concluye que todo es su culpa. Rachel observa a su hermano, el cual está perdiendo la compostura. Decide llamar a su fénix de fuego, llamado Lyr. Se saca el collar que guarda en su cuello y le pide al fénix que encuentre al dueño de ese anillo. Mientras tanto, Eve se despierta y pregunta si ya llegaron al este. Supone que quizás sea porque es una ciudad portuaria, pero por alguna razón el sol calienta mucho. Al ver dónde se encuentran, se da cuenta de que no están en el este y pregunta dónde están. Milla, contento, le pregunta si ya despertó, y le avisa que ya casi llegan. Eve, muy enojada, le agarra del cuello, y mientras lo sacude, le cuestiona qué clase de llegada es esa. No puede ver ni una sola gota de agua, ¿cómo puede ser que están en el este? Milla le pide que espere un minuto, y que escuche primero. Eve, indignada, le cuestiona qué es lo que tiene que escuchar,
le dice maldito tramposo. Milla le explica que el océano está actualmente cerrado. Eve, preocupada, le pregunta a qué se refiere con cerrado. Milla le dice que no sabe por qué, pero el líder de la sirena ha estado bloqueando la puerta del castillo durante varios años. Es por ese motivo que no se puede entrar por la vía legal. Nuestra protagonista trata de preguntar entonces cómo harán, a lo que Milla, con una sonrisa, le dice que hay un mercado en el occidente. Básicamente, la información se obtiene de los lugares donde se reúne la gente. Y el occidente es el lugar con el área comercial más desarrollada que cualquier otra región, es por eso que le pregunta si no estaría el occidente, entonces repleto de todo tipo de información de todo el mundo. Le comenta que, en particular, tiene un colega que es el mejor entre los comerciantes de información. Por lo que definitivamente sabrá cómo entrar al castillo de las sirenas. Enojada nuestra protagonista, le cuestiona si entonces él no lo sabía. El gato astuto le dice que es porque él es un traficante de información de inteligencia del sur, y tiene una especialidad diferente. Ya cansada, Eve deja escapar un suspiro y le dice que está bien, y le advierte que realmente será la última vez que le cree. Llegan a un puesto de comercio, y se encuentran con Siva, un socio comercial de Milla. Siva le cuestiona a Milla por qué regresó de inmediato, ya que corrió apresuradamente hacia el sur para encontrar algo interesante. Milla no le responde y le pide a Eve y Sayon que pasen. Ambos saludan, y Sayon, tímido, se esconde detrás de su hermana. Siva les pregunta quiénes son, a lo que nuestra protagonista le contesta que llegó hasta allí para poder ir al oriente, porque tiene algo que preguntarle a las sirenas. Pero por culpa de aquel gato terminó en el occidente, y el gato le dijo que él podía conocer el camino hacia el oriente. Siva molesto mira a Milla, Milla se excusa diciéndole que es como si le hubiese traído a un cliente. Siva le pregunta si Milla no le contó en el camino que, el castillo de las sirenas, actualmente no acepta forasteros. Le cuenta que incluso si van, no le responderán sus preguntas porque piensan que serán severamente castigados si revelan la verdad. Eve, preocupada, le dice que lo sabe, pero que aún así tiene que ir. El comerciante le pregunta por qué diablos haría algo así, a lo que Eve intenta contestar, pero termina vacilando y no diciendo nada. Siva entiende que debe haber una historia profunda detrás de su decisión. Y le dice que, como es una conocida de Milla, no le hará más preguntas. Agarra una caja y le comenta que no importa cuán puras e inocentes sean las sirenas, todas tienen personalidades diferentes. Le muestra una joya, y le pregunta si por casualidad tiene alguna de esas. Nuestra protagonista, extrañada, le pregunta por qué tiene que ser joyas, a lo que el comerciante le responde que a las sirenas les gustan las cosas bonitas, y entre ellas, una de sus cosas favoritas son las joyas caras. Le cuenta que existen varias facciones entre las sirenas. Y si les da algo cercano al valor de la verdad, a menudo habrá sirenas que les puedan dar una pista, aunque no sea la verdad completa. Eve le dice que entonces está en problemas, Siva le contesta que así es, que debe tener suficientes joyas para satisfacer a las sirenas. Nuestra protagonista le comenta que no se refiere a eso, sino porque lo único que tiene es dinero. El comerciante se quedó atónito ante tal cantidad. Tímidamente, le dice que no cree que a las sirenas les guste el dinero, porque se parece algo más pedante que algo hermoso, aunque para ellas sí es hermoso, y le pregunta si por allí no venden joyas. Y le pide que le diga la dirección de la joyería más cercana. Siva, deslumbrado por el oro, le dice que sí a su nueva cliente. Es por ese motivo que tanto Milla como Eve se van de compras por el oriente. Luego, se encuentran dentro de una tienda, donde le informan a Eve que esas son todas las piedras mágicas que tienen. Nuestra protagonista le dice a Milla que las piedras mágicas parecen joyas, y le pregunta si cree que también le gustarán a las sirenas, a lo que Milla le contesta que supone que sí, cree que realmente no importará si es mágico, simplemente tiene que ser hermoso. Eve le comunica a la vendedora que comprará todo, a lo que la emocionada vendedora le expresa que es muy generosa. Entra un cliente a la tienda, y le dice a la vendedora que quiere comprar una piedra mágica. No le importa el tipo que sea, le pregunta si le puede mostrar todos los artículos que tiene. La vendedora lo lamenta, y le comenta que la clienta que llegó primero ordenó lo último que tenía. Lo que provoca que el cliente encapuchado se sorprenda y afligido le reclame si ya se agotaron todos. La vendedora le pregunta si quiere hacer alguna reserva, y que el artículo que reserve llegará en una semana. El cliente, un poco nervioso, le dice que no, que lo necesita en ese momento, y se pregunta cómo puede conseguirlo.
Eve al observarlo, piensa que parece que está en apuros. Al ver todas sus piedras mágicas, reflexiona que no tiene la necesidad de comprar tantas piedras mágicas, porque lo único que necesita son joyas. Es debido a eso, que le comenta al cliente que, si su situación es urgente, le cederá las piedras. Le explica que solo quería comprarlas, ya que eran muy bonitas. El agradecido cliente sujeta sus manos y le pregunta cómo puede ser tan amable, le exclama que nunca olvidará ese favor. Eve al verlo sin capucha, piensa que es muy guapo, tiene una mirada que definitivamente le hizo olvidar el hecho de que tomó su mano arbitrariamente. Justo en ese momento, el cliente se acuerda de su capucha y se vuelve a cubrir. Eve le explica que incluso si fuera un favor, era una concesión que se podía hacer, le informa que entonces se retirará. El cliente, extrañado por no ver ninguna reacción, se queda mirando, y luego le dice que está bien. Mientras salen, Milla le dice a Eve que las piedras mágicas se ven bien, le sugiere que debería comprar un par para coleccionar. Eve le pregunta qué sentido tiene malgastar el dinero, está comprando eso usando sus fondos de emergencia. Milla le dice tacaña, Eve le cuestiona si no sería mejor decir que tiene buen criterio con el dinero. El cliente los observa y piensa que eso fue extraño. El cliente gira y le pide a la vendedora que por favor empaque todas esas piedras para él. La vendedora al ver su cara se sobresalta, y el chico piensa que cualquiera que mira su rostro reacciona de esa manera. Pero en cuanto a aquella mujer, refiriéndose a Eve, se queda pensando en su alma. Ya en la tienda de Siva, Eve le agradece a Siva por cuidar del pequeño Saiyón, le ofrece oro como pago y le dice que es una cantidad pequeña, pero es como agradecimiento a cambio. Siva le pregunta cómo puede ser tan misericordiosa. El gato se sobresalta y le pregunta qué hay de su pago. Eve informa que ahora se irán hacia el este, y que deberían prepararse, le pide a Saiyón que se aliste. Al verlo vacilante, le pregunta qué ocurre. El pequeño le pregunta si se pueden quedar un poco más allí. Eve le pregunta si se siente mal, a lo que Saiyón le contesta que no es eso. Le explica que el chico de la tienda le contó que el lugar al que va su hermana está lleno de agua. Nuestra protagonista le cuenta que es natural, ya que es un lugar donde viven las sirenas. El pequeño lobito mientras tiembla, le informa que le tiene miedo al agua. Eve se queda en blanco, y le reclama porque le dijo que quería seguirla entonces. A lo que el pequeño le responde que obviamente fue porque estaba preocupado por su hermana, pero aún así tiene mucho miedo. Siva al ver al par de hermanos peleando, le cuenta que a pesar de ser demasiado tarde, cree que es mejor que el hermano menor no vaya al oriente. Eve le pregunta qué quiere decir con eso. Siva le explica que a las sirenas les gustan las almas puras. Le explica que él no tiene la capacidad de ver a través de las almas, pero si mira la personalidad de su hermanito, parece muy pura e impecable, así que supone que podría haber alguien apuntándolo. Y una vez que a las sirenas les gusta algo, tratarán de quedárselo, sin importar qué. Nuestra protagonista preocupada le cuenta que desgraciadamente no tiene lugar en donde dejar a Saiyón en ese momento. Siva le dice que si no le importa, él puede cuidar al niño. Eve se alarma y le pregunta qué está diciendo, y le dice que no puede causarle más inconvenientes, ya que antes apareció de repente sin avisar. Siva le dice que no es una molestia, más bien, siente que está siendo sanado cuando está con Saiyón. Le pregunta si sabe lo que Saiyón le dijo cuando estaban juntos esa tarde. Mientras jugaban en la arena, Saiyón contento, le dijo que siente que el suelo fluye. El joven vendedor pensó que esa era la primera vez que veía a un niño que no lloraba, incluso después de verle su cara. Le preguntó al pequeño si esa fue la primera vez que veía arena. El pequeño le respondió que sí, que es su primera vez en el occidente. Y que cree que hay muchas cosas interesantes allí. Siva incrédulo, le dijo si es así, ya que no está seguro, porque vivió en el occidente toda su vida. Curioso, le preguntó qué fue lo más sorprendente que vio. El pequeño Saiyón le contó que le sorprendió el enorme río, el cálido viento, y además, el color de sus ojos. Lo cual dejó totalmente impactado al vendedor. Saiyón le expresó que el color de sus ojos son azules, pero los suyos son tan coloridos. El morado, el azul y el amarillo, están mezclados, y eso les hace parecer unas auténticas joyas. El joven Siva se conmovió por su halago. Entonces, entre lágrimas, le cuenta a Eve que, mientras estuvo rondando esos suelos durante 10 años, todos se sorprendían y se asustaban al ver su cara, pero ese niño lo miró a los ojos y le sonrió. Eve al verlo así,
le pregunta a Miya si está bien dejar a Sayoon con él, a lo que Miya le responde que él es bastante emocional, pero es una persona amable y digna de confianza. Nuestra protagonista le dice que entiende, y le dice a Sayoon que volverá pronto. Le pregunta por qué no se queda allí en vez de ir a otro lado. El pequeño Sayoon aliviado le sonríe alegremente, y le dice que sí, que no se preocupe. A Eve le da gracia su alivio y pregunta si de verdad odia tanto el agua. Le dice a Siva que le encargará a Sayoon un poco más, a lo que Siva le contesta que no se preocupe y que tenga un buen viaje. Miya le dice que el tipo es un buen amigo, así que no hay que preocuparse. Se retiran de la tienda rumbo al este, y se despiden del pequeño Sayoon y Siva. Miya mientras mastica algo, le avisa que ya acomodó las maletas. Eve le pregunta qué está comiendo. Se convierte en gato, y le comenta que le presenta un nuevo superinstinto, el nuevo producto que está desarrollando ahora mismo. Se agregó una nueva característica que permite la comunicación en forma animal, actualmente está en pruebas. Eve incómoda, le pregunta si de verdad tiene que comer eso. El gato, mientras se lame el cuerpo, le cuenta que hay tantas cosas que puede lograr con ese aspecto. La calma diciendo que no es un traficante de drogas, así que no tiene que preocuparse. Miya le dice que si también lo necesita, se lo haga saber en cualquier momento, que cuanta más muestras reparte mejor. Eve se pone un poco nerviosa, y le pregunta de qué está hablando, porque la necesitaría si ella es una humana. Lo cual puso en apuros al gato, se había olvidado que es un secreto. Miya trata de zafar de su descuido y le dice que no lo dice por eso, solo lo dice por si hay alguna bestia cerca, se lo puede dar. Le pregunta si realmente no tiene amigos. Lo que enfada a Eve, y le cuestiona si acaso quiere morir. Miya dice que parece que realmente no hay ninguno. Le dice que es hora de partir, y que le preguntarán a la sirena por qué Eve no tiene amigos. Nuestra protagonista molesta le grita. El gato piensa que eso estuvo cerca, y que casi se mete en problemas. Sayoon y Siva observan cómo se van en la alfombra voladora. Siva le dice a Sayoon que entren rápido, porque es hora de almorzar. El pequeño se pone feliz al escuchar que va a comer. Sayoon le cuenta que primero tiene curiosidad por algo. Siva le pregunta de qué se trata. El pequeño le pregunta por qué el nombre de la tienda es un gato malo, dado que Miya es muy agradable. Siva queda totalmente sorprendido, le dice que no significa nada, pero le pregunta si sabe leer esas letras. Sayoon contento, le dice que sí, que su hermana mayor le enseñó. Siva le dice que eso es interesante, y le cuenta que ese es un texto humano, y lo puso porque le parecía que se veía genial. En el fondo piensa que es extraño, porque en el mundo de las bestias, no se conoce bien el alfabeto humano, por eso se lo usa como contraseña. Se pregunta cómo es que lo sabe, ya que incluso en el mundo humano, las letras solo son utilizadas por la clase alta. Le pregunta al pequeño Sayoon, si por casualidad, sabe cuál es su apellido. En ese momento, un fuerte estruendo se escuchó detrás de él. Siva mientras cubre al pequeño, se pregunta qué es, si es una tormenta de arena, le pide a Sayoon que tome su mano. Pero, en ese instante, una mano intenta alcanzar a Sayoon, se trata de Rachel, quien toma la mano del pequeño. Enojada, le cuestiona por qué diablos está allí en Occidente. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.